Bienvenidos estudiantes al canal de la Profe Gise nuevamente. En este video vamos a abordar los personajes de la mitología griega como un conocimiento previo para luego poder abordar obras literarias de la antigüedad. Vamos a realizar un paseo para conocer los diferentes personajes mitológicos. No obstante, primero vamos a retomar dos conceptos vinculados como el de mito y el de cosmogonía. La mitología griega, ¿sí?, es un conjunto de mitos. ¿Qué es un mito? Reveamos este concepto. El mito es un relato de carácter sagrado, es decir, que tiene la condición de ser religioso en el momento histórico en el que circulaba. Está fundado en una creencia, ¿sí? Y que va a explicar de manera metafórica cómo algo vino a ser lo que es. Hay ciertos mitos, ¿sí?, que explican el origen del mundo y de los hombres. El conjunto de esos mitos se denomina cosmogonía. ¿Por qué repasamos estos conceptos? Porque la mitología griega plantea de alguna manera una cosmogonía, es decir, relatos que intentan explicar el origen del mundo y de los hombres. Y gran parte de las obras literarias, dramáticas, en el caso de las tragedias, y narrativas, en el caso de las epopeyas, lo que hacen es basarse y retomar pequeños relatos cortos, es decir, estos mitos. Estos mitos tienen personajes que son recurrentes, ¿sí? Es decir, que está basada en diosas y dioses, los cuales tienen forma humana, tienen poderes sobrenaturales, ¿sí? Y tienen la capacidad de regir sobre la vida y el destino de los hombres. Los rituales que se realizaban durante la antigüedad eran los que ayudaban a mantener la vigencia de estos mitos y que esos rituales luego se fueron convirtiendo en representaciones que luego van a dar lugar a otras manifestaciones artísticas como es el caso de la tragedia griega. Esos rituales intentaban representar avatares de los dioses, de semidioses o de héroes. Hay algo importante a tener en cuenta en cuanto a los mitos, estos mitos, rituales y ceremonias, debido a que no presentan explicaciones lógicas ni juicios críticos, ¿sí? Por lo tanto, no deberíamos juzgarlos desde la racionalidad, ¿sí? Y es por eso que también pasan a formar parte de lo literario, ¿sí? Es importante también tener en cuenta que los mitos griegos preceden al logos de los primeros filósofos, es decir, el pensamiento o ideas de los primeros filósofos, que son los que también van a cuestionar luego su veracidad, ¿sí? Y recordemos que son simbólicos, son metafóricos, se transmiten de generación en generación, y en ese momento de la historia la sociedad los acepta como verdad, no como relato literario, tal como hoy lo consideramos. Bien. Veamos, en primer lugar, los dioses del Olimpo, ¿sí? Son 12, y tienen ciertas características. Son generalmente siempre bellos, no todos, pero es una característica común. Son inmortales, ¿sí? Son siempre jóvenes, algunos están más representados con más edad que otros, pero eternos en su juventud, de alguna manera, no envejecen. Tienen forma humana, pueden metamorfosearse, es decir, cambiar, transformarse en un elemento natural
o en un animal, por ejemplo. Tienen poderes y atributos especiales, ¿sí? Encarnan una fuerza de la naturaleza, ¿sí? A eso nos referimos también con la idea de cosmogonía, ¿sí? El mito que da lugar al origen del mundo y de los hombres. Y a diferencia de la concepción de Dios cristiano que nosotros tenemos, en donde ese Dios tiene una moral característica, los dioses, ¿sí?, griegos se guían por sus pasiones y poseen virtudes y defectos también, ¿sí? Son similares a la naturaleza humana. Y otra característica, que pueden procrear con humanos, también con animales. Veamos ahora cada uno de ellos. Empecemos por el más importante, que es Zeus o Júpiter desde la mitología romana. Es hijo de Cronos y Rea, ¿sí? Titanes. Cronos y Rea, titanes, ¿sí? Cronos es la representación del tiempo y Rea la representación de la tierra. Es el dios más importante, el rey del Olimpo, es padre de los dioses. Tengan en cuenta que a partir del nombre Zeus, luego en latín se transforma en Deus, y de ahí viene el nombre Dios, ¿sí? Es interesante tener en cuenta esto. Personifica el cielo, las lluvias, las tormentas, el viento, el ciclo de las estaciones y la sucesión del día con la noche. Se encarga de mantener el orden en el universo. Por eso es el más importante de todos los dioses, el que más poder tiene. Como defecto es propenso a los romances, ¿sí? Y su emblema es el rayo y el escudo, ¿sí? Cada vez que aparece en un mito o en un relato un rayo, es interpretado como una manifestación de este dios. Otro dios importante es Poseidón o Neptuno, ¿sí? También es hijo de Cronos y Rea, hermano de Zeus, y así como el dominio de Zeus es el de los cielos, el dominio de Poseidón es el del mar y de todos los elementos líquidos. Como defecto es intrigante, pendenciero y codicioso, ¿sí? Desea el poder que tiene su hermano. Está casado con Anfitrite y uno de sus hijos es Tritón, ¿sí? El papá de la sirenita. Bien, vive en las profundidades del mar Egeo y sus emblemas son el tridente y el caballo. Otro dios también importante es Hades, ¿sí? O Plutón. También es hijo de Cronos y Rea, hermano de Poseidón y Zeus, ¿sí? Y cuando también nos referimos con la palabra Hades, no solo hacemos referencia al dios, sino también a el inframundo, ¿sí? A lo que le llamamos también el infierno, ¿sí? Ya que este dios es el que gobierna este inframundo. Como características, es inflexible, feroz y despiadado. No obstante, no es malvado, sino que por lo que representa es aborrecido por los dioses y los hombres, porque representa la muerte, ¿sí? La evocación de su nombre es mal augurio y su emblema es un casco que lo vuelve invisible. Acá en la imagen lo vemos acompañado de el animal que inaugura, ¿sí? O que está a la entrada en la puerta del Hades, que se llama Cerbero. Vamos a ver ahora la primera diosa, ¿sí? Una de las más importantes, Hera o Juno desde la mitología romana, que también es hija de Cronos y Rea, ¿sí? Hermana de Zeus, Poseidón y Hades, pero al mismo tiempo es la esposa de Zeus. Tengan en cuenta que para la mitología romana el incesto no es pecado. No sé si existe de alguna manera la idea de pecado. Sí está la idea de hibris, que de alguna manera es uno de los valores de la cultura griega, que tiene que ver con pasar un límite, similar con la idea de cristiana de pecado. Bien, Hera es la diosa que preside los matrimonios, se dedica a perseguir a su esposo, que siempre le es infiel, a sus amantes y a toda la descendencia extramatrimonial que se obtiene. Se caracteriza por ser celosa, vengativa, despiadada con aquel que se interpone en sus planes. Es protectora de las mujeres casadas y de la familia, ¿sí?
representa eso. Otra diosa importante es Atenea o Minerva. Hay varios mitos sobre su nacimiento, ¿sí? Una que es hija de Zeus, Metis, diosa de la sabiduría, pero también se dice que Atenea es la diosa que ya nace adulta a partir de un dolor de cabeza que tiene Zeus, ¿sí? Por eso es su hija favorita, ¿sí? Es concebida enteramente desde la cabeza por un hombre. Bien, como es hija de Zeus, tiene los mismos emblemas, que es el escudo y el rayo, ¿sí? Se la conoce como la diosa de las guerras armadas, la prudencia, la racionalidad, inteligencia y sabiduría. ¿Por qué? Porque siempre frente a la guerra va a priorizar la racionalidad, ¿sí?, antes que la fuerza brutal. Y se caracteriza por ser casta e invencible en la batalla. Cuando hacemos referencia con la palabra casta, significa que no mantiene relaciones sexuales, ¿sí? Uno de los animales que la representa es la lechuza, por eso en la imagen podemos ver que está acá acompañada de una lechuza, ¿sí? Y también ahí viene esta asociación entre la lechuza y la sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como una representación de la diosa Atenea. Otro dios importante es Apolo o Febo, ¿sí? Apolo es hijo de Zeus y Leto, ¿sí? Es el hermano gemelo de Artemisa, que es una diosa que veremos luego, y es el protector de los hombres jóvenes, ¿sí? Apolo es la personificación del sol, ¿sí? El dios de la poesía, de la música y de las artes adivinatorias. Fíjense que en la imagen es una representación de Apolo, pero aparece con la lira, ¿sí? Este instrumento que también de ahí viene la palabra lírico, género lírico, ¿sí? Viene del instrumento lira. Por eso siempre recalcamos esta idea de que el género lírico se asocia con la música, ¿sí? Bien, Apolo es dios del verano también, es calificado como el más bello de todo el Olimpo, ¿sí? Su emblema y arma es el arco y la flecha, ¿sí? También lo es la lira. Se caracteriza por ser rebelde, vengativo, soltero y con muchos amoríos, ¿sí? También es atleta veloz y es el primero en ganar los Juegos Olímpicos. Veamos ahora a su hermana gemela, ¿sí? Artemisa, ¿sí? O Diana. Artemisa es la protectora de las mujeres jóvenes, doncellas y amazonas. Así como Apolo representa el sol, Artemisa representa la luna. Es dama de las fieras, diosa de la caza, de la castidad y de la luz lunar, ¿sí? Encarna lo puramente femenino, ¿sí? Y es la oponente natural de Afrodita, que también es una encarnación de lo femenino. Se caracteriza por ser atlética, bella y casta, ¿sí? Su arma de caza es el arco y la flecha, al igual que su hermano. Otro dios también importante es Ares o Marte, que es hijo de Zeus y Hera, ¿sí? Un hijo legítimo en este caso. Ares es el dios de la guerra, representa la fuerza brutal por sobre la inteligencia, es la antítesis de Atenea, por ello es que muchas veces es vencido, ¿sí? Y nunca está representado de forma más bien humana, sino que siempre está descrito como una energía o fuerza brutal, pero no deja de ser un dios por eso. También se caracteriza por ser impulsivo y libidinoso. Otra diosa importante es Afrodita, ¿sí? La cual ha sido inmortalizada en esta obra del Renacimiento de Sandro Botticelli, denominada El nacimiento de Venus. Afrodita, según el mito, nace de la espuma que forma la esperma de los órganos genitales de Cronos, arrojados al mar por Zeus, ¿sí? A partir de esa espuma, ¿sí?, es que nace del mar Afrodita. Fíjense que es lo que está también representado en esta obra de
Botticelli, ¿sí? Bueno, Afrodita representa el deseo sexual como fuerza creadora del universo a la que todos los seres vivos están sometidos. Es la diosa del amor, de la belleza y del deseo sexual. A su vez, es una diosa temible, ya que es capaz de generar pasiones monstruosas en aquellas que descuidan su culto o le producen antipatía, ¿sí? Su manera de vengarse. Su emblema y arma es un cinturón mágico que tiene el poder de enamorar a todos los mortales e inmortales. Otro dios importante es Hefesto o Vulcano, ¿sí? Que es hijo de Zeus y Hera, y nació deforme, ¿sí? A diferencia de los otros que se caracterizan por la belleza, Hefesto es el dios que la carece de alguna manera. Y es la personificación del fuego como fuerza creadora, ¿sí? Dios de los herreros y del fuego de los volcanes que consiguen doblegar los metales, ¿sí? Es el dios herrero. De hecho, es el que construye el Olimpo, ¿sí? Estuvo casado con Cárite, Aglaye y Afrodita, ¿sí? A quien le perdonaba sus frecuentes infidelidades. El casamiento entre Hefesto y Afrodita se realiza a partir de un castigo que se le impone a Afrodita, ¿sí? Fabricaba las armas y joyas para los otros dioses y para algunos mortales. Como dije anteriormente, ha construido el palacio dentro del Olimpo, y por ello es que es honrado como dios, ¿sí? Y se creía que su taller se encontraba bajo el monte Etna, ¿sí? Otro dios olímpico es Hermes o Mercurio, ¿sí? Que es hijo de Zeus y Maya, ¿sí? Que Maya es hija del titán Atlas. Es un dios mediador y mensajero, esa es la característica principal de Hermes, ¿sí? Es un poco menor en ese sentido, ¿sí? Que es mensajero de otros dioses. Sus cualidades máximas son la astucia y la movilidad, es por eso que siempre en su representación tiene el casco alado y las sandalias aladas, ¿sí? Para darle velocidad. Por eso se lo llama Hermes de los pies ligeros. Se trata de un dios bienhechor, amigo de los hombres y mensajero principal de los dioses. Quizás es uno de los que más contacto con los humanos tienen. Sin embargo, también, como defecto, se le adjudica ser ladrón, embaucador y peligroso enemigo. Sus armas y emblemas son su casco alado, sandalias aladas y una vara mágica, que es esta, que se llama caducio, que tiene también es representada como símbolo de las farmacias, si ustedes prestan atención. Bien, y además de mensajero se encargaba de llevar a las almas al inframundo, ¿sí? Y tenía poderes mágicos sobre el sueño. Esos son todos los atributos de Hermes. Veamos ahora al último, ¿sí? De los dioses olímpicos, porque hay más, ¿sí? Pero son deidades menores como Demeter, Hestia. Dionisos, ¿sí? Es hijo de Zeus y Semele. Es el dios del desenfreno y la exuberancia de la naturaleza, especialmente de la viña, que produce el vino y conlleva a la embriaguez, ¿sí? Acá tenemos una obra de Caravaggio que está representado, ¿sí? Una obra del barroco. Como era perseguido permanentemente por Hera, estaba rodeado de un séquito de bestias y sátiros, ¿sí? Ocupa un lugar en el Olimpo porque Hestia cedió su lugar. Hestia es la diosa, la más grande de todas las hijas. Diosa del hogar, en ese caso. En su honor se solían dedicar grandes festivales que luego con el tiempo dan lugar al nacimiento del teatro. Ahora, ¿sí? Una vez que ya vimos los dioses olímpicos, ¿sí? Vamos a ver otros personajes que aparecen, ¿sí? En los relatos o textos de la antigüedad. En primer lugar, veamos las criaturas mitológicas. Son muchas, con diferentes descripciones y abundan en los mitos griegos.
Las criaturas mitológicas son monstruos que representan el espanto por lo desconocido y abundan, ¿sí?, en la mitología griega, como dije anteriormente. Se pueden dividir en varios tipos: los híbridos, que se componen de partes de otros animales o seres humanos, como en el caso de los sátiros. Vemos ahí en la figura que está acompañado por el zorro, ¿sí?, los sátiros, que son mitad cabra y mitad hombre, así como también los centauros, que son mitad caballo, ¿sí?, y mitad hombre. También como las sirenas, ¿sí?, que también vienen de la idea previa de las nereidas, ¿sí?, que son mitad pez y mitad mujer, ¿sí?, aquellos que tienen su origen en metamorfosis, ¿sí?, casi siempre provocadas por un castigo divino, como le ha ocurrido a Medusa. Medusa es una de las 3 gorgonas, ¿sí?, en donde previamente era una humana, sacerdotisa de Atenea, y que luego de ser violada, ¿sí?, Atenea le impone el castigo de convertirse en este monstruo, ¿sí?, cuya cabeza está llena de serpientes, ¿sí? Bien, y los que simplemente tienen cualidades corporales fuera de lo normal, como por ejemplo tenemos acá el Cerbero y el Pegaso, ¿sí? El Pegaso nace a partir de la sangre de Medusa, ¿sí?, que es un caballo con alas. Y el Cerbero, que es el animal que vigila la puerta de entrada de el Hades y que se caracteriza por tener una cola de serpiente, ¿sí?, y por tener 3 cabezas de perro. Hay otras criaturas mitológicas también muy reincidentes en los relatos de la antigüedad, como las parcas, que representan la muerte, ¿sí?, las ninfas, las nereidas, las musas. También en la mitología griega tenemos héroes y semidioses, ¿sí? Según Hesíodo es un autor importante, ¿sí?, así como está Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea. Hesíodo ha escrito una obra muy importante que se llama la Teogonía, en donde se explica, ¿sí?, el mito del origen del mundo desde la mitología griega. Bien, según este autor, los héroes eran seres de raza diferente a la de los mortales y a la de los dioses, ¿sí? Los semidioses son personajes nacidos de la unión de un mortal y de un dios. Muchos de ellos son hijos de Zeus, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a Aquiles, ¿sí? Aquiles es hijo de la diosa Tetis, ¿sí? Y al mismo tiempo es un héroe, ¿sí?, porque tiene un atributo que lo hace diferente, que es su fuerza descomunal, ¿sí? También tenemos a Ulises, que si bien no es hijo, ¿sí?, de un dios, tiene el atributo de la inteligencia y de la astucia. En el caso de Eneas, es héroe y también es semidios, ¿sí?, porque su madre es Afrodita. Bien. Y también tenemos, por ejemplo, semidiosas como Casandra, ¿sí?, que es una adivinadora, ¿sí? Y por último, tenemos a los titanes. Los titanes son las 2 generaciones previas a los dioses olímpicos, ¿sí? Zeus es quien logra de alguna manera destronar a los titanes para luego ocupar el lugar, el trono, ¿sí?, de Dios que se impone frente a los otros, ¿sí? Esto ha sido todo por ahora, chicos. Espero que les haya sido útil este video para conocer un poco más sobre la mitología griega. Así que bueno, hasta la próxima. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete al canal.